Profesor Salomón Calvache, buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de 104 Noticias, el noticiero regional. Don Carlos, buenas tardes, saludo cordial a nuestros oyentes y gracias por la invitación. Es un tema crucial hoy, tener la información y conocer cuál es el avance de la ley de víctimas. Se ha ganado mucho con la promulgación de esta ley. Hay aspectos positivos, pero también hay unos grandes retos y unos grandes desafíos para su implementación, y me parece que esto es importante que los afectados por la violencia lo conozcan. Miremos inicialmente, profesor, los aspectos positivos de la ley recientemente aprobada por el gobierno nacional. Bueno, varios aspectos positivos. Yo creo que el principal aspecto positivo es que con la expedición de la ley de víctimas, el Estado y la sociedad colombiana han dado un paso fundamental en el reconocimiento de las consecuencias humanitarias del conflicto armado interno. Me parece que el primer aspecto positivo es el significado simbólico que tiene esta ley. Es decir, que la sociedad y el Estado colombiano hemos reconocido que el conflicto armado interno ha dejado consecuencias humanitarias muy graves. Me parece que ese es un primer aspecto clave que hay que reconocer. Diferentes perspectivas sobre la manera como se va a delimitar, cómo se hizo precisamente, cómo se legisló en cuanto a lapsos, a tiempos, a edades, a participación de la población en el país, profesor. Bueno, es una ley especialmente dirigida a la atención, a la asistencia y a la reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Fue una ley que tuvo un recorrido azaroso, fue hundida en dos ocasiones, hubo argumentos, dos argumentos que no permitían en su momento dado avanzar. Uno, el reconocimiento del conflicto interno. Recordemos que fue un paso muy grande el que dio el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y desentrabó de alguna manera el proceso al reconocer que en Colombia existía un conflicto. Ese fue un primer elemento clave. Y el segundo es el elemento el económico. La ley se calcula que la reparación y la indemnización a las víctimas vale alrededor de unos 40 billones de pesos. Se expuso como argumento para no permitir el avance de la sanción de la ley en su momento, que eso iba a dejar al Estado colombiano en la bancarrota, pero ese aspecto y ese argumento se pudo debatir y hoy es una ley que por lo menos tiene calculado en el papel cuántos recursos se requieren para indemnizar y reparar a las víctimas. Por supuesto, 40 billones de pesos es mucha plata, por supuesto, pero lo que en términos generales podemos decir es que ninguna plata paga el dolor de los que han sido afectados por las consecuencias del conflicto y de la violencia. Es decir, perder un ser querido, perder un esposo, un hijo, eso no lo paga ningún dinero, pero por lo menos se resarce en algo ese dolor que se ha sufrido. Hay un propósito general, un objetivo de la ley en materia de atención y reparación, que precisamente es lo que, además del reconocimiento y la no repetición, lo que más llama la atención y lo que más cerca ha estado. Yo creo que ninguna otra ley ha estado tan cerca de las víctimas verdaderamente como esta. Bueno, ese es otro de los aspectos positivos de la ley, pero hay que decir que es un propósito que está en la ley, una buena intención, propósito e intención que hay que llevar a la práctica y que es todo un desafío que más adelante vamos a hablar precisamente de los retos de la ley, pero por ahora digamos que hablemos de los aspectos positivos. La atención y la reparación aparecen como unos elementos fundamentales de la ley que se encuentran enmarcados dentro de la necesidad de crear un marco normativo que establezca las bases de un modelo precisamente que contribuya a la realización de los derechos a la verdad,
la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, que es lo más importante, a partir del reconocimiento de la existencia de un daño antijurídico. Pero aquí tenemos que ser muy claros. Este es un propósito, una intención muy importante de la ley, atender y reparar a las víctimas, pero lo que tenemos que decir es que no hay un marco normativo en este momento que establezca las bases de cómo se va a hacer ese proceso. El país no tiene experiencia en estos procesos, es un proceso nuevo en la vida jurídica del país. Nos va a tocar a todos aprender sobre este tema, y como ustedes saben, en los procesos de aprendizaje pues se presentan dificultades, demoras, estancamientos. Esto no va a ser un proceso tan fluido como todos quisiéramos y como todos esperaran. Me parece que allí toda la sociedad colombiana, los académicos, los periodistas, tenemos que aportar con ideas, con argumentos a la creación de ese marco normativo que establezca las bases, que cree un modelo para la realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas. Y algo muy importante, que se den las garantías de no repetición. Hay, además del propósito, algo importante también en la ley es el reconocimiento dado por esta a las víctimas. Recuerde usted que acabamos de terminar, se acabó prácticamente Justicia y Paz, sin lograr un reconocimiento integral a las víctimas, sino que involucraba también, según muchos comentaristas, a los victimarios. ¿Hay un reconocimiento real a las víctimas en esta ley, profesor? Sí, yo creo que en eso tenemos que ser claros y contundentes. Hablamos precisamente que la sola promulgación de la ley ya tiene un valor simbólico, es decir, el Estado y la sociedad colombiana hemos aceptado que en nuestro territorio, que en nuestro país hay personas que han sido afectadas gravemente en sus derechos a causa de la violencia. Me parece que la ley exige un reconocimiento público hacia las víctimas, solicita políticas públicas en su favor, y también pide que se resarce de alguna manera la deuda histórica que el Estado y la sociedad colombiana tienen con ellas a lo largo de estas largas décadas, 40, 50 años de conflicto interno armado en Colombia. Y ese reconocimiento público comienza con pedir perdón. El Estado ya lo ha hecho en muchas ocasiones, lo tendrá que hacer todas las veces que sea necesario a través del presidente de la República, pedir perdón a las víctimas como un hecho simbólico, como un hecho de reconocimiento, pero también el derecho a mantener la memoria, a recordar a las víctimas. Se ha propuesto la fecha del 9 de abril para una jornada nacional de recordación de las víctimas, precisamente para no volver nunca más a repetir esos hechos, y también la creación de un monumento. Aquí en Florencia ya fue propuesto en un foro de víctimas la semana anterior, donde haya un monumento, un culto de respeto y de recuerdo a la memoria de las víctimas. Entonces me parece que sí, que la ley contempla precisamente ese reconocimiento público a las víctimas. Los beneficiarios, quienes están incluidos, pues se tiene en cuenta que es a las víctimas, desde luego, pero las poblaciones de víctimas están también cubiertas, o cubre esta población diferentes sectores de la comunidad. Los campesinos están incluidos como parte de ese principio, ¿y por qué razón los ve la ley así? ¿Qué enfoque les puede dar cuando los incluye y les da una gran participación, no solamente en la reparación por las víctimas que hayan tenido en el conflicto armado, sino también por la pérdida de sus tierras, por la pérdida de sus enseres, etcétera? Recordemos que la ley tiene un enfoque diferencial, y eso ha generado una situación polémica y difícil en la constitución del universo de las víctimas, es decir, quiénes hacen parte de ese universo de víctimas. El enfoque diferencial ha permitido
que se ingresen sectores sociales, por ejemplo, como los campesinos, pero no dejó claro, no está precisado, por ejemplo, el tema de los desplazados. Allí hay que dar toda una discusión desde los ámbitos políticos, jurídicos, sociales, para que el universo de las víctimas pueda ser ampliado y, por ejemplo, pueda ser incorporado el tema de los desplazados. Pero en relación con los campesinos, la ley incluyó a los campesinos dentro del listado de grupos reconocidos, porque se argumentó, y me parece que es muy importante que se haya presentado ese argumento, que los campesinos son un grupo poblacional de mayor riesgo a ser víctimas de las violaciones que se han reconocido en la ley, de tal forma que se estableció que en su favor, que en favor de los campesinos, el Estado debe ofrecer garantías y medidas de protección, porque digamos que nuestro conflicto interno se desarrolla con mayor impacto en el sector rural, y que son precisamente los campesinos los que están de manera más fuerte expuestos o con mayor riesgo a ser víctimas de las violaciones reconocidas en esta ley. Profesor, existencia de disposiciones específicas que desarrollan precisamente el enfoque diferencial del que usted nos ha hablado, que está inmerso dentro de esta ley. Hubo varias consideraciones de tipo específica, no solamente el tema de los campesinos, es decir, como parte del principio del enfoque diferencial, pero también se presentó algo muy importante, y es la inclusión del principio de interpretación pro personae, que tiene que ver con, me parece que de manera acertada y en concordancia con los principios del derecho internacional y de derechos humanos, lo que plantea este principio de interpretación pro personae es la obligación del intérprete, o sea, de los jueces de la norma, de escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca la dignidad y la libertad de la persona humana. Es decir, lo que no pasaba en Justicia y Paz. Lo que no pasaba. Había un solo valor y podía ser una familia, por ejemplo, que tuviera 5 víctimas y la otra 1, y era un solo valor, y en este momento puede ser diferencial, de acuerdo a la interpretación que dé el juez. ¿Es la idea? Sí, pero la obligación, pero además el juez lo que está rezando este principio es que tiene la obligación, de acuerdo con la normatividad, de acuerdo con la ley, de escoger y aplicar la regulación que más favorezca a la dignidad y a la libertad de la persona humana. Es decir, no puede haber una interpretación general, sino que siempre se tiene que buscar favorecer a la persona. Es lo que dice el principio de interpretación pro personae. Bueno, yo quiero aclarar que yo no soy experto en el tema del derecho, pero pues he leído, sobre el tema, y he leído la ley de víctimas, y lo que puedo leer es que el principio de interpretación pro personae tiene que ver con eso, con que el juez, con el que interpreta la norma, debe escoger y aplicar la regulación que más favorezca la dignidad y la libertad de la persona afectada. Y tiene que ver también este principio con la vigencia de los derechos humanos de las víctimas. Pero aquí hay que decir algo, don Carlos. Es preciso resaltar que el texto aprobado de la ley circunscribe esta interpretación solamente a los casos de reparación administrativa. ¿De acuerdo? Cuando, y me parece que ya hay una limitación, y es uno de los desafíos y uno de los retos de la ley, porque el derecho internacional dice que este principio debe aplicarse para todos los efectos de la ley. Son las luchas que hay que dar, y vuelvo y repito, luchas que hay que dar desde el ámbito político, desde el ámbito legal y desde el ámbito social. La ley contempla también entonces disposiciones que desarrollen el enfoque diferencial, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Bueno, ¿o favorece más a unos y a otros? No. La ley lo que finalmente dijo es que dentro de las disposiciones específicas en materia de género, digamos que
hizo exigible el que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia. Eso me parece que es importante porque digamos que las personas y los grupos poblacionales que más resultan afectados en los casos de violencia, de conflicto, en las guerras, son las mujeres y los niños. Y aquí la ley fijó un criterio diferencial, es decir, que hizo exigible que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia. Y además ordenó que la definición de las medidas de protección para las mujeres víctimas deben tener en cuenta las modalidades, mucha atención para las mujeres. Mire, en el caso de las mujeres, allí se fijaron unos criterios especiales, por eso hablamos del enfoque diferencial. Se incluyó también dentro de la situación de violencia, dentro de la afectación de violencia, varias modalidades. Además de exigir que tienen derecho a vivir libres de violencia, las mujeres se especificaron unas modalidades de violencia, como la agresión física. Es decir, que en el caso de las mujeres, no necesariamente, y discúlpenme que sea un poco fuerte y gráfico, no necesita pues que la mujer muera pues para que sea reconocida como víctima. La sola agresión física, en este caso, las hace merecedoras al concepto de víctima. También en relación con las mujeres, al igual que se hizo con los campesinos, por ser un sector poblacional altamente expuesta al riesgo, también por el alto riesgo que ellas encarnan, por la dificultad que tiene una mujer para protegerse de sus agresores. Es decir, que la consideración aquí que usted me preguntaba, si hay una diferencia entre hombres y mujeres, por supuesto, aquí hay una diferencia. En el caso de las mujeres han sido consideradas precisamente un sector de alto riesgo, porque en relación, si comparamos con los hombres, pues ellas tienen menos posibilidades de defenderse de los agresores, son mucho más vulnerables, es decir, que la consideración para ellas va a ser mucho más alta. También consagró la ley el deber de las autoridades de informar a las mujeres sobre el derecho a no ser confrontadas con el agresor o sus agresores. ¿Qué significa eso? Ellas no tienen la obligación de asistir a las audiencias públicas, de verse enfrentadas con los agresores. No tienen la obligación. La ley las eximió de eso. Son enfoques diferenciales. Son enfoques diferenciales. Diferente a otras leyes, ¿no? Sí, señor. Y aquí nosotros nos han comentado, todas las personas que pues hemos tenido contacto con muchas personas víctimas, y hay algunas mujeres muy valientes que han dicho: yo asisto a la audiencia de confrontación, pero el destrozo moral, el dolor que viven, la experiencia tan drástica que han vivido, pues nos lo han contado, y definitivamente la ley tenía razón y el legislador tenía razón al aplicar este criterio diferencial. La ley también ha dicho que ha contemplado la existencia de medidas especiales de restitución de tierras para las mujeres. Ese es un aspecto fundamental. Consagró el deber de la Defensoría del Pueblo de prestar los servicios de representación judicial, incorporando criterios de asesoría diferenciales y un componente de asistencia para mujeres víctimas. Otra cosa que dijo la ley es que consagró como medida de satisfacción el reconocimiento público de la existencia de violencia contra la mujer por el hecho de serlo, con carácter extendido y generalizado, cuyos efectos son diferenciados entre otras. Es decir, que a la mujer le dio un trato especial. Me parece que en buena hora, yo creo que todos reconocemos que las mujeres han sido las principales afectadas por la violencia. La cantidad de mujeres viudas, cabeza de familia, que encontramos a lo largo y ancho del departamento es muy grande. Mujeres con niños que se han convertido en papá y mamá, que el esfuerzo que les toca hacer, el enorme trabajo que significa sacar los hijos adelante, me parece que de alguna manera esta ley tiene en cuenta esa situación de la mujer
no solamente en nuestro departamento, sino en todo el país. En los talleres de capacitación de la CNR aquí en el Caquetá se ve claramente esa proporción. Por 10 personas, 8 son mujeres y 2 son hombres. Pasemos ahora, profesora, a algo importante y como más definitivo en este especial, y es el propósito de la ley en algo que, a pesar de quererse alejar por parte de algunos familiares, de no pensar en eso, es lo básico y es prácticamente el objetivo principal, la restitución. ¿Cuál es el propósito de la ley en esta materia? Bueno, otro propósito muy importante, otra intención muy importante que deja plasmada la ley, pero difícil, complejo, complicado de ponerlo en práctica. En materia específica de restitución, el propósito de la ley consiste en que se cree un marco de justicia transicional civil, basado en la superación precisamente de las barreras de acceso a la justicia que tiene nuestro país en la legislación ordinaria. Es decir, que se crea un sistema transicional, ¿sí?, para que haya un proceso de devolución de los predios que fueron despojados y digamos que la gente pueda volver a tener sus tierras. Allí tenemos que decir que la intención es muy importante, pero en ese proceso tampoco el país tiene, digamos, una experiencia ganada, que allí nos va a tocar aprender, aportar. Se tienen que crear jueces, un sistema de jueces especializados en justicia transicional civil, y se tiene que crear un sistema de registro de los predios que han sido despojados. Pero miren, ya apareció el primer gran escollo, ya hay un proyecto de ley que ha sido radicado en el Congreso de la República que quiere titular de manera acelerada a los predios a los poseedores de hecho. Allí se tendrá que dar toda una discusión de tipo político sobre este tema, porque ¿qué va a pasar con los que actualmente poseen la tierra y los que tienen derecho legal con escrituras sobre esa tierra? Es decir, que esto es un tema bastante complejo, no va a ser fácil, tenemos que aportar, como he dicho permanentemente, todos a que esto se pueda dar, pero me parece que es un tema importante contemplado en la ley. Pero hay algo muy importante también, don Carlos, que no hemos tocado, y es que la ley de víctimas amplió el contenido de algunas medidas de asistencia humanitaria como salud y educación, que ya existían en la ley 418 del 97. La ley de víctimas, por ejemplo, modificó el contenido de las medidas de asistencia en materia de salud y educación y amplió su contenido a favor de las víctimas. Esto es muy importante. Se pueden destacar, entre otras, los siguientes aspectos. Por ejemplo, la ley contempla la exención de cualquier cobro de copago o cuota moderadora en todo tipo de atención en salud a las víctimas que se encuentren registradas en el SISBEN 1 y 2. Mucha gente no lo sabe. Eso es fundamental. También consagró la ley la posibilidad de que la exención de todo tipo de gastos académicos a las víctimas también aplique en las instituciones privadas, no solo en las instituciones públicas, sino en instituciones privadas. Es decir, que una vez las personas certifiquen y hayan sido censadas como víctimas, tienen que ser exoneradas de las cuotas de copago en materia de salud y de los costos de gastos académicos, no solamente en las instituciones públicas, sino también en las privadas. También contempló la ley la obligación en cabeza de las instituciones oficiales de educación superior, mucha atención, de garantizar el acceso diferencial de las víctimas a sus programas y en condiciones especiales. ¿Qué significa ese enfoque diferencial? Que las víctimas, una vez certificadas, tendrán prelación y tendrán que ser también exoneradas de algunos pagos. Mire que esto es muy importante. Otra cosa que contempla la ley cuando se amplía estas medidas de atención y de ayuda humanitaria,
se incluyó también dentro de los servicios de asistencia en salud el examen del VIH-Sida y de enfermedades de transmisión sexual, ese grupo conocido como las ETS, en los casos en la que la persona haya sido víctima de acceso carnal violento. Es decir, cuando eso ha ocurrido, el Estado, las instituciones de salud obligatoriamente tendrán que hacerle estos exámenes de manera gratuita. Bueno, fíjese que de cachete. Es muy importante conocer la ley. Línea menuda que no se difunde mucho. Que no se difunde mucho y que las personas no conocen. Ya volvemos con usted, profesor, porque vamos a hablar de la inclusión de parejas del mismo sexo dentro del universo de víctimas, las fuentes de la financiación para la reparación de las víctimas, que es lo importante. Habían hecho leyes en Colombia una tras otra, pero no se citaba una fuente de financiación como lo tiene esta. Ya regresamos, vamos a cumplir con víctimas, sobre víctimas de la violencia, sobre la ley de víctimas de la violencia. Profesor, dos llamadas, una en el sentido de preguntar si las parejas del mismo sexo están incluidas dentro del universo de víctimas, y la otra, ¿qué criterios tiene la ley para la revisión de los programas de protección, del cual estaba hablando usted hace pocos minutos? Bueno, en la primera parte hay que decir que sí, la ley incluyó las parejas del mismo sexo dentro del universo de víctimas, bajo el criterio del enfoque diferencial. Las incluyó, pero hay que ser muy precisos, la ley las incluyó como víctimas indirectas y estableció plazos específicos y también responsables institucionales en temas cruciales para la realización de los derechos de este tipo de personas, y todo conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, las personas del mismo sexo las parejas del mismo sexo hacen parte del universo de las víctimas. Y el otro lo recuerdo. Me recuerda. ¿Qué criterios tiene la ley para la revisión de los programas de protección? Bueno, la ley estableció criterios claros para que se diseñen, se implementen y se revisen los programas de protección para las víctimas, y todo ello tiene que hacerse con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. También consagró garantías para que los extraditados por delitos de narcotráfico y también los presuntos responsables de delitos de lesa humanidad en Colombia también contribuyan a la realización del goce efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas en Colombia. Hay criterios claros para revisar los programas de protección. Pasemos, profesor, ahora a los desafíos que tiene esta ley en su implementación, que precisamente exigen de la comunidad diferentes interpretaciones, y que podría ser eventualmente pasar a un examen constitucional. ¿O cómo analiza usted este desafío? Bueno, hay desafíos muy importantes. Este proceso no va a ser fácil, eso lo tenemos que tener claro, las víctimas lo tienen que tener claro. Este proceso va a ser un proceso de mucha tarea, de mucho esfuerzo, de mucha responsabilidad. Hay desafíos que exigen una interpretación pro personae, que ya la dijimos, y también hay interpretaciones que van a exigir eventuales exámenes de constitucionalidad. Es decir, aquí hay un trabajo arduo. Por ejemplo, frente a los derechos de la población desplazada, es necesario un examen en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se ha expedido en la materia. Mire, el desplazamiento forzado en Colombia se encuentra inmerso en una situación jurídica especial, de especial connotación. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha declarado desde el 2004 la existencia de un estado de cosas inconstitucional, en razón a que se ha constatado, por ejemplo, la existencia de un orden masivo y sistemático de vulneración de los derechos fundamentales de la población víctima de este flagelo. Esto trae como consecuencia jurídica adicional que este grupo poblacional, estamos hablando de la población desplazada, adquiera el estatus de sujeto de especial protección constitucional. Entonces, el intérprete de la ley de víctima, el juez que va a interpretar y aplicar la ley en esta materia,
no puede contar con la misma libertad con la que cuenta en un contexto donde las normas constitucionales no se encuentran masivamente quebrantadas. Es decir, que la interpretación que haga el juez tiene que reconocer que la ley se ha quebrantado de manera reiterativa y repetitiva con la población desplazada. La ley, allí los jueces van a jugar un papel fundamental, definitivo, para que les sean reconocidos los derechos a la población desplazada. Sí, señor, importantísimo desde todo punto de vista. Tenemos otra pregunta por parte de nuestros oyentes. ¿Qué criterios legales hay en materia de indemnización administrativa? ¿Los hay o no los hay dentro del marco de la ley? Decíamos que uno de los logros y de los aspectos positivos de la ley es que prevé la reparación, la indemnización, pero tenemos que ser claros en esto, y es que no hay unos criterios legales, se tienen que construir en el país, porque hablamos precisamente que el país no tiene experiencia en estos temas y en estos procesos, y en este momento, a pesar de los avances, tenemos que decir que hacen falta criterios legales para los procesos de indemnización administrativa. Mire, el texto de la ley contempló la creación de un programa administrativo de indemnizaciones y delegó su reglamentación en su totalidad al gobierno nacional, a excepción de ciertas reglas en relación con la forma de indemnizar a las víctimas del desplazamiento forzado. Incluyó, por ejemplo, la ayuda humanitaria recibida por las víctimas en virtud de la Ley 418 del 97 como una forma de indemnización administrativa, y también ha pedido la creación de un mecanismo de revisión por parte del Ministerio de Defensa, función que no se relaciona con el mandato de esta institución. Allí vamos a tener dificultades, y el cual tiene como objetivo principal la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo de defensa nacional, que allí va a haber dificultades, no hay mucha claridad sobre este tema. Esto puede significar en la práctica que va a haber un desconocimiento que puedan tener algunas personas del derecho a la indemnización por ser víctimas, por ejemplo, por agentes del Estado. Finalmente, la inclusión de un contrato de transacción para impedir, mediante la aceptación de la indemnización administrativa, futuras demandas judiciales. Algunos están previendo, algunos analistas han dicho que este contrato de transacción va, en un momento dado, podría coartar y limitar la indemnización real a que pueda tener derecho una persona. Porque el contrato de transacción lo que solicita es que se hace una evaluación de lo que puede ser la indemnización, pero si la persona decide hacer un contrato con el Estado y renunciar a una demanda judicial, podría tener una indemnización mayor. Esto puede coartar, pactada entre el Estado y la persona. Pactada entre el Estado y la persona, y esto puede de alguna manera limitar una indemnización mayor. Real, que sea justa. Ese contrato de transacción se llevaría a cabo en el mismo momento en que ya salga la persona favorecida, le vaya a reparar y se le ofrezca, es decir, si eran 80 millones, transarse por 40, si lo hace de una vez, se le está reparando. La ley estableció, o si no, tendría que continuar. La ley estableció unos topes básicos, independientemente de los enfoques diferenciales y todos los aspectos que puedan ser tenidos en cuenta. Es decir, una vez una persona haya sido considerada y censada y aceptada como víctima, tendrá derecho a una reparación. Hablamos de la reparación material, monetaria, de unos 20 millones de pesos. Pero si negocia bajo esta figura del contrato, se hace esta transacción, podría tener derecho a una indemnización de unos 60 millones de pesos. Lo que algunos están planteando es que bajo la demanda judicial este monto podría ser superior, pero también tienen que tener en cuenta que la demanda judicial va a requerir de representación legal, de abogados, y el tiempo va a ser muy largo. Entonces la gente escoge entre una solución rápida y un poco menor a una solución mayor pero larga y en el tiempo. Profesor, saliéndonos un poquito ya del análisis, pero preguntas claras acá de llamadas telefónicas, nos hacen esta.
por quienes no son consideradas víctimas dentro del marco de la ley, es decir, que les haya matado la familia, los hayan desplazado y que no sean consideradas víctimas en el marco de esta ley. ¿Quiénes pueden estar? Bueno, allí hay toda una discusión. La ley ha sido creada y aprobada para víctimas de 3 agentes fundamentales: la guerrilla, los paramilitares y agentes del Estado. Es decir, no están consideradas las víctimas por delincuencia común. Eso, aunque sea masacre o maten varias personas de la familia, para ser más crudos. Sí. Si es delincuencia común, no estarían consideradas, lamentablemente. Y en ese orden de ideas, frente al carácter que habla ahora de la mesa de transicional, ¿no? De transición, el contrato de transición, ¿también aplica para la restitución de tierras? Bueno, allí es un proceso diferente. Es un proceso diferente. Estamos hablando del contrato. Bueno, allí hay que ser claro. Hay que precisar lo siguiente. Hay dos temas que hay que precisar. Uno es la reparación integral de las víctimas con las medidas de asistencia y de ayuda humanitaria. Y otro tema, por supuesto que tiene que ver, pero que tiene un tratamiento diferencial, es el tema de la restitución de tierras. Y eso tiene que ser otro proceso con jueces especializados. Es decir, que allá hay un proceso de indemnización administrativa, de reparación, que se hace con dinero, y otro proceso el que tiene que ver con la restitución de tierras. Diferente totalmente, desde luego, pero también enmarcado dentro de la misma ley, ¿no? Es preciso, profesor, que tengamos en cuenta la implementación de la ley a partir del 2 de enero y no en el momento. Es decir, a quienes están desinformados que puede ser en el momento que ya deben presentar su documentación, pues realmente no es así. Tienen que tener la lista para el momento en que se implemente. Se insiste también en que tienen que revisar estas sentencias o deben adaptarse al carácter que tenga este procedimiento de pasar de la firma del presidente de la República a la implementación de la misma ley y la reglamentación. Bueno, aquí hay que decir lo siguiente. La ley previó un plazo de 6 meses para organizar el sistema de reparación, de atención y reparación a las víctimas. Se crea una sola ruta para este proceso que comenzará a regir a partir del 2 de enero del año 2012. Es decir, este tiempo se ha considerado como un tiempo de transición, de organizar el sistema. La Comisión Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, con las diferentes sedes en los departamentos, la que funciona y que se logró traer al departamento del Caquetá, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2012, es decir, hasta este año. Pero a partir del año 2012, 2 de enero, comienza el proceso en firme de reclamación. Claro, hay que aprovechar este tiempo para asesorarse, para informarse, para reunir la documentación necesaria que lo haga, que lo acredite y lo haga que sea reconocido como víctima. Tienen estos 6 meses, ya menos, 2 meses y algo, para reunir esta documentación. Yo quiero hacer un paréntesis en esto. La ley estableció un plazo de 10 años para el proceso de la reclamación. Si en este lapso de los 10 años no hay reclamación para resarcir vía administrativa, ahí sí necesariamente nos toca el proceso vía judicial. Esta es una oportunidad. Y yo quiero decir que 10 años no son mucho tiempo. A veces podemos decir, aplazo los trámites, puedo reunir esta documentación el próximo año. Quiero decirles y advertirles que 10 años no son mucho tiempo, porque hay personas que, dependiendo hay casos complicados, a pesar de que también hay que decir que gracias a
participación y argumentación que presentó el doctor Angelino Garzón, vicepresidente de la República, cuando toma la dirección de la Comisión Nacional de Reparación, eran 36 los requisitos que debía cumplir una persona para ser calificada como víctima. Y gracias a ese examen y esa intervención del vicepresidente, ahora son 6 los requisitos que debe presentar una víctima, una persona, para ser considerada como víctima. Es una ruta más asequible. Es una ruta mucho más fácil y más corta. Mire, entre otras cosas, todos los aportes que ha hecho el vicepresidente a esta sociedad, a los menos favorecidos. Ha sido no en vano toda la polémica y toda la crítica que se ha ganado el vicepresidente de los gremios, de los sectores poderosos en el país. De 36 bajó a 6 los requisitos que hay que cumplir. Entonces me parece que uno, hay que tener en cuenta que no hay mucho tiempo, que el proceso de reclamación como tal comienza el 2 de enero del 2012, que hay que aprovechar este tiempo para reunir la documentación. Y aquí quiero decirle lo siguiente: por eso es muy importante la propuesta de crear una oficina de atención y servicios a las víctimas, porque hasta el 31 está la Comisión Nacional de Atención y Reparación, y después, ¿quién va a asesorar y quién va a ayudar? Es decir, y es responsabilidad del Estado, y nos hemos comprometido con esa propuesta de que se cree, de ayudar a las víctimas a que tengan una oficina de servicios de atención a las víctimas creada por el gobierno, y en este caso por el gobierno departamental y por supuesto por el gobierno municipal. Y nos hemos comprometido también a que se cree una mesa constituida por agentes de la sociedad civil, voluntarios, por líderes sociales, que vigilen, que sea una especie de veeduría que le haga seguimiento a la aplicación de la ley en el departamento del Caquetá. Porque ya hemos expuesto, la ley en este momento, si bien es cierto, constituye un logro fundamental, son más los retos y los desafíos que tiene para su implementación. Y necesita que la sociedad civil ayude, colabore, que se convierta en un veedor en la aplicación y implementación de la ley, es decir, como un acto de solidaridad y reconocimiento al dolor de las víctimas. Bueno, profesor, y responsabilidad de la sociedad y del Estado para orientar la inversión que cada víctima reciba en temas cooperativos de beneficio colectivo y solidario, y evitar que ese aporte económico que van a recibir y que haga el Estado se quede en unas inversiones superficiales, la compra de un taxi que se acaba al año y medio, los 2 años, no hay empresas organizadas, y ese dinero que sube casi a 4 billones para el Caquetá, pues se vaya a perder por falta de capacitación, por falta de iniciativa, en donde tiene mucha responsabilidad el Estado, y allí cabe precisamente la creación de esta oficina de atención a víctimas de la violencia. Es una capacitación también para no solamente a los PRE, sino cuando ya estén reparados también siguen necesitando capacitación de esa oficina. Por supuesto, pero aquí va a jugar un papel fundamental. Miren, si bien el Estado tiene una responsabilidad muy grande, tampoco le podemos dejar la responsabilidad total al Estado. La sociedad civil tiene que colaborar y solidarizarse con las víctimas, y aparece aquí entonces el papel que la sociedad civil organizada debe jugar en solidaridad con las víctimas, y aparecen entonces las ONG, las fundaciones. Con fortuna aquí existen ya organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando, Viva la Ciudadanía con su mesa de seguimiento, la Fundación Picachos, Alas de Libertad. Bueno, hay una serie de organizaciones y de fundaciones, la Fundación Diálogo Social, que vienen trabajando en esta dirección, y bienvenidas cuantas más existan y aparezcan, y me disculpan las que no nombre, que no conozco o se me olvidan en este momento. Pero allí la sociedad civil organizada juega un papel importante en la solidaridad y apoyo. Debe ayudar a gestionar planes, programas para que las víctimas puedan, digamos, capacitarse y hacer buenas inversiones con el dinero de producto de la indemnización que reciban. Es decir, yo en ese proceso también me alegra que existan fundaciones que desde ya han venido comprometidas con esos temas. Bueno, muchas gracias, profesor, por ilustrarnos frente a la ley de víctimas de la violencia, que desde luego está tocando en estos momentos el departamento del Caquetá
con muchísima mayor presencia, con el apoyo y el aporte de la Vicepresidencia de la República, en cabeza del doctor Angelino Garzón, la Comisión Nacional de Reparación, Acción Social, la UAO, Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, INCODER, diferentes entidades que se han unificado y se han unido ahora sí para luchar por los derechos de las víctimas de la violencia en el departamento del Caquetá.